leyes de las cuales es absolutamente arrogante intentar sustraernos y que en nuestra condición podemos encontrar la grandeza, pero no tratando de suplir aquello que somos, seres humanos, polvo, más polvo enamorado. Hoy se requiere una sociedad civil fuerte, actuante, con ética y sobre todo con un gran compromiso. Revisar con humildad si la ruta que ha seguido la civilización, especialmente esta ruta de consumismo desbocado, es la mejor alternativa para el conjunto de la sociedad. Es sobre todo un tiempo de solidaridad en el hogar, solidaridad comunitaria y solidaridad con la humanidad entera. Para mí, estos son los 4 puntos más importantes: tiempo de conversión, tiempo de amor, tiempo de ternura y tiempo de solidaridad. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico. Tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento. Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados nos llevará también a amarnos. En estos días es muy importante la interioridad, sin perder de vista, con objetividad, lo que ocurre fuera. Que nadie lucre con la necesidad de los demás es una condición indispensable. Que ante la necesidad nos comuniquemos con la verdad. Y si podemos ayudar, ayudar. Y ser generosos, como bien está el llamado de la conferencia del episcopado. Pero también ser responsables. Es el momento de cuidar el dinero y ser solidario. Yo creo que algo que no podemos dejar de ser en estos momentos es, como decía bien la conferencia del episcopado mexicano, ser desprendidos. Desprendidos no es tirar el dinero. Desprendidos es ayudar al que lo necesita. Porque si una característica tiene la sociedad mexicana es que la red familiar es muy sólida. Todos vivimos en una comunidad donde tenemos que efectivamente crear valor económico, para eso está hecha una compañía, pero jamás nos podemos olvidar el que esa rentabilidad se socialice, que se genere el bien común. Y ya es momento, en esta situación de crisis, poner en práctica no solamente algunas empresas estos principios. Todos al unísono tenemos que trabajar juntos para que el bien común funcione. Tranquilo de saber que ese día hizo el mayor bien posible. Me parece que ese es el tipo de empresarios que hoy necesitamos reforzar. Aquellos que se consideran como administradores de una serie de dones que ponen al servicio del bien común. A nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, particularmente del señor obispo Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura, de la Universidad Pontificia de México y de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, AMIESIC, les damos la más cordial bienvenida a esta 11ª transmisión de estos diálogos por la esperanza. Frente a la emergencia COVID-19, llamamos a la valentía, cordura y generosidad. El día de hoy hemos invitado a 2 expertos en el tema de la responsabilidad social empresarial para que lo aborden en el contexto de esta pandemia. Ambos tienen una amplia formación académica, pero sobre todo una experiencia muy sólida en el mundo empresarial y social. Su visión académica y profesional, cabe destacar, han estado impregnados por la enseñanza social de la Iglesia
En primer lugar, presento al licenciado Miguel Ángel Gallardo López, empresario michoacano dentro del ramo de los seguros. Actualmente es vicepresidente de la Coparmex Nacional para los asuntos vinculados con el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias por su generosidad y disposición, licenciado Gallardo. Es un gusto tenerlo aquí en esta transmisión. Es un honor estar aquí con todos ustedes, padre. Gracias, Miguel. Está también con nosotros el ingeniero José Lázaro Tamés Guerra. Es un empresario regiomontano, mueblero. Actualmente es presidente de la Federación de la Unión Social de Dirigentes de Empresa, USDE. Fue vicepresidente de la Unión Internacional de Asociaciones de Patronos Cristianos, la UNIAPAC, a nivel latinoamericano, y presidente también de la Confederación USEM. Gracias, ingeniero Lázaro, por su presencia, su generosidad y palabra. Pido a cada uno que en un tiempo no mayor de 4 minutos desarrollen sus ideas centrales sobre el tema en este contexto de la pandemia COVID-19. Licenciado Miguel Gallardo, tiene la palabra, lo escuchamos. ¿Se fue el sonido? No, adelante, Miguel, te escuchamos, te escuchamos. Adelante, Miguel, te escuchamos. Adelante, Miguel, te escuchamos. 1, 2. Perdón, pero no estoy escuchando nada. Perfecto. Vamos a darle la palabra a Lázaro Tamés. Sí, Guerra. te escuchamos. Ok, es que yo no escucho al padre, pero... Sí, yo tampoco. Se me Perfecto, está... no hay problema. Adelante, Miguel, adelante. Ya, muy amable, gracias, padre, que teníamos aquí. Desafortunadamente de repente se nos fue el audio, pero bueno, a mí lo que respecta, primero, por supuesto, saludar a mi querido amigo Lázaro, que representa una organización muy importante, además una institución hermana dentro de las organizaciones empresariales. Por supuesto, también a usted, padre, por la invitación tan generosa que nos está haciendo para poder discernir estos problemas por los que nos estamos encontrando. Entiendo que ahorita daremos un panorama alrededor de 4 minutos y bueno, pues en esta parte, pero muy especialmente saludar a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de todos estos instrumentos que hoy pues han cobrado una valía mucho más importante que la que anteriormente tenía, que ya de por sí era muy significativa. Y bueno, pues a ver, yo creo que hay un antes y un después, evidentemente, a partir del mes de marzo para nuestro país, meses anteriores lo que estábamos viendo que estaba pasando en otros países y por supuesto que la afectación hasta este momento, me parece que ya todo mundo es conocido, que en una primera instancia tuvimos esto muy parecido a lo que fue el H1N1 alrededor de hace 10 años, pero no habíamos tenido tan profunda una crisis como la que nos estamos encontrando como hace 100 años. Tendríamos que partir, por ejemplo, y a mí en el caso que me corresponde hablar en la parte empresarial, tendríamos primero que definir que la célula básica de la sociedad es indiscutiblemente la familia. Y si pudiéramos hacer una semejanza en lo que es la parte económica, pues podríamos decir que la célula básica de la economía es sin duda alguna la empresa. Y la empresa, hablando de este ente económico que ahorita lo voy a detallar con más precisión, pero que satisface productos y servicios para las necesidades de las personas, que genera fuentes de empleo, que por supuesto viene encadenado a que haya un desarrollo económico en los países, en los estados, en los municipios, en las localidades más pequeñas, pues tiene que ver con este desarrollo y crecimiento. Pero hablamos de empresa como tal, como este ente económico, pero si esta empresa pudiera hablar y pudiera decir gracias a quién corresponde que esté jugando un papel tan relevante en la sociedad, porque al pagar sus impuestos, pues el gobierno tiene para poder generar programas como los de pues, asistencia social y todos estos programas que hoy por hoy maneja el gobierno federal, que son muy importantes para paliar lo que podríamos decir, pues uno de los sectores más vulnerables
que es el sector de los que menos, más desfavorecidos están, y por supuesto, pues para el desarrollo económico de la ciudad. Pero detrás de esta empresa hay un sueño de una familia o de una persona que invierte su patrimonio, que pasa por angustias muy importantes y significativas, y que es la que al final, pues con este empuje que le da pues una sola persona o un grupo de personas, desarrollan una pequeña, mediana y gran empresa. Aquí recuerdo las palabras de don Lorenzo Servitje, que decía que todos los empresarios somos iguales, somos del mismo tamaño, lo que hay son empresas grandes, otras medianas, otras muy pequeñas, y hoy por supuesto las micro, pero todos los empresarios sufrimos de las mismas necesidades, claro, en diferentes proporciones. Y hoy me parece que esta situación en la que nos encontramos es verdaderamente pues una tragedia en la que estamos viviendo. Primero, lo que tenemos que fortalecer y cuidar y blindar es el tema de la salud de nuestros colaboradores y de nuestras propias familias. Ese es el punto central. Y por consecuencia, después de eso, es el tema de la crisis. Una crisis verdaderamente que va, pues estamos viendo en el horizonte cercano, ya muy, muy cercano, las consecuencias económicas que está teniendo, y estamos prácticamente en los linderos de que haya muchas empresas que desafortunadamente hoy desaparezcan porque no tenemos los apoyos que hoy el gobierno federal, pues quisiéramos que, como en otros países, porque no lo estamos aquí inventando y aquí haciendo una aclaración, otros países que les están dando este apoyo a las empresas porque son el motor económico de las ciudades y de los pueblos que generan las riquezas. Pero además no solamente eso, no estamos también percibiendo que no queremos pagar impuestos o no percibir, sino que la gente no perciba esto. Lo que queremos es un diferimiento en la parte de los impuestos para que podamos encontrarnos en situaciones mucho más favorables. Yo hasta aquí dejaría mi comentario como una danza ahorita de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, licenciado Gallardo. Es muy interesante lo que usted comenta. La empresa no se puede ver solamente de las 4 bardas hacia adentro. Se tiene que ver de las 4 bardas hacia afuera. Es decir, en todo el entramado social y lo que implica cada una de las empresas. Implica trabajos, implica una cadena de producción, implica, por supuesto, el pago de impuestos e implica también el bienestar de una sociedad que se mantiene viva gracias al trabajo y a la producción de bienes y servicios. Muchas gracias, licenciado Miguel Gallardo. Le damos la palabra ahora al ingeniero Lázaro Tamés. Ingeniero, la solidaridad, los consensos. Es tiempo no solamente de ver la cuestión económica, sino principalmente la cuestión social. Lo dejemos en estos 4 primeros minutos. Y muchas gracias. Muy buenas tardes, padre Eduardo. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, mucho cariño, Miguel. Y saludo también a todo el público que nos esté escuchando. Sin duda alguna estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos de crisis que no nos tocó a nosotros vivir. La crisis más similar a esta, pero no de esta magnitud, fue en el año 1918, en la famosa peste española. Pero yo les dijera que así como superamos esa crisis, superaremos esta. Entonces yo invitaría que a pesar de esta crisis tengamos serenos, tranquilos, calma, ¿verdad? Para poder encontrar las respuestas que necesitamos para ir a salir adelante. Y tenemos, y sí invitarlos para esto, a trabajar con mucha responsabilidad y con mucha solidaridad. Y cuando yo hablo de solidaridad, me refiero no a una solidaridad pasajera, temporal de este momento. Yo me quiero referir ya más bien a solidaridad humana, una solidaridad que sea realmente una actitud permanente de empeñarse por crear mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, pero de manera permanente, no nada más ante las crisis. Tenemos que hacer, yo hago un llamado a la solidaridad de todos nosotros. Y bueno, como bien se decía, los empresarios tenemos una gran responsabilidad
siempre la hemos tenido y en este momento, ante esta crisis, tenemos dos áreas principales. La primera es la de la salud. Tenemos que cuidar la integridad de todos nuestros trabajadores, su salud, su vida es lo más importante, sin ninguna duda. Pero también como empresarios tenemos que luchar porque nuestra empresa sobresalga y salga adelante y se mantengan los empleos. Entonces, tenemos que en este momento que la manera de hacer negocios ya cambió. Tenemos que prepararnos para este futuro inmediato y mantener e incrementar nuestra resiliencia ante todos estos problemas. Tenemos que comenzar y aprender a ser más creativos. Yo los invito a esto, pero una creatividad con esperanza, a ser más ágiles, a encontrar soluciones y apoyarnos con todo nuestro equipo de trabajo para buscar estas soluciones que necesitamos para salir adelante. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de la tecnología, la importancia que juega la tecnología. Yo quisiera hacer un llamado a todos los empresarios que aún no usan la tecnología y no se apoyan en ella, a que volteen a verla, ¿verdad? Todos tenemos que entrar y participar de esta cuarta revolución industrial y estar al día. Y esto, pues también nos está haciendo formas de ver cómo el trabajo está cambiando. Entonces nos tenemos que capacitar y que formar en estas nuevas necesidades que tenemos, ¿verdad? Y debemos preguntarnos a veces, ahorita Miguel muy bien nos recordaba las palabras de don Lorenzo, de que todos los empresarios somos iguales, las empresas son distintas, pero a veces nos pareciera que las empresas grandes salen más fácilmente adelante que las empresas pymes, pero el tema es porque atienden a todas estas necesidades a las que yo me estoy refiriendo, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, yo los quiero invitar a esto, y yo quisiera también invitar a la sociedad a que pensara en revalorar al empresariado. Yo creo que en este momento, más que nunca, se debe entender y valorar el papel de todos los empresarios. El empresario es el que genera empleo, es el que genera la riqueza, es el que contribuye también de manera muy importante al desarrollo humano integral. Es el motor de la economía, es el motor del desarrollo de los países. Entonces, bueno, yo creo que es valorar y los invito a todos a participar, como decía, efectivamente en cuidar la salud y el empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lázaro. Vamos a hacer un esfuerzo por conectarlo vía telefónica para que su sonido pueda escucharse mucho mejor. Le pedimos, por favor, que esté atento con su teléfono. Licenciado Miguel Gallardo, ¿qué está haciendo la Coparmex? ¿Cómo pueden ayudar a tantos empresarios, de pequeños, medianos y grandes empresarios? Hoy es tiempo de una actividad gremial, hoy es tiempo de proteger a todos los empresarios, cual sea su tamaño, en bien de los trabajos, de las cadenas de producción. Lo escuchamos con atención. Gracias, padre. Bueno, yo aquí les diría que no es lo que estamos haciendo solamente en esta ocasión en Coparmex, lo hemos venido haciendo a lo largo ya de 90 años. Y en esos 90 años nos ha tocado vivir pues una serie de situaciones o de etapas, pero algunas de ellas igualmente muy, muy complicadas. Y Coparmex siempre ha tenido pues este asunto de velar por el interés no solamente económico de las empresas, sino por la parte del bien común, de la solidaridad, de la subsidiariedad, de todos estos valores universales que corresponden a los valores más importantes que podemos pensar en nuestra sociedad mexicana. Aquí lo que hemos tratado de estar entablando un diálogo, pero desafortunadamente tenemos a un gobierno que no escucha o no sabe escuchar. Y aquí me parece que las propuestas ahí están, nos hemos juntado con la parte del Consejo Coordinador Empresarial, las ha hecho también Coparmex, al igual que muchas otras organizaciones de la sociedad civil, y pues vemos con tristeza, lo debo de decir, que el gobierno pues solamente está viendo sus programas faraónicos, que vemos que además son inviables y que es momento precisamente
poder cambiar en este momento la brújula y dirigir esos recursos a las pequeñas y medianas empresas, como ya bien lo apuntaba Lázaro, sin importar el tamaño, pero lo que más nos preocupa por la infraestructura que puede tener, pues es la micro, pequeña y mediana empresa. Ahí es donde muchas de estas empresas, que repito, desde el inicio de mi plática decía que se forjan con el patrimonio, con el desvelo, con la angustia, con el sueño de muchas personas, hoy están viendo con tristeza que muchas de ellas puedan morir. Y al morir no solamente muere la empresa, mueren las oportunidades de empleo, mueren también el pago de los impuestos, mueren también pues el tema de los servicios, lo que puede esta empresa satisfacer a la parte del mercado. Hoy hemos hecho un llamado al gobierno federal, al ejecutivo, para que entre con un tema que nosotros le hemos llamado de un salario solidario, y es que sea tripartito, que el gobierno ponga una parte, que los patrones pongamos otra parte y que el trabajador ponga una muy pequeña parte, pero que los tres, ante esta situación tan compleja, pues podamos participar y podamos salir adelante en bien del empleo y de las empresas, muy particularmente primero de los empleos. Sin los empleos, las empresas no hay forma de salir adelante. Entonces, pues es este llamado que desafortunadamente no hemos escuchado, pues es un eco. Esperamos que esto, pues en los próximos días pueda cambiar, porque es cuestiones de días. Yo podría inclusive decir que es cuestión de horas. Es más, ya vamos tarde, porque el gobierno está, la parte que podríamos decir que el día de mañana la historia nos puede castigar, que puede castigar a México, es porque no se hayan tomado las decisiones oportunas en tiempo y forma. Ahí me parece que pues este asunto, pero al final pues seguiremos haciendo esta interlocución para que tengamos un gran acuerdo nacional. Ojalá, y de veras lo digo con esta intención de que suceda, ojalá y que el gobierno recapacite y dé un golpe de timón y que podamos ir en una alianza juntos. De lo contrario, tendremos que ser las organizaciones, tendremos que ser la sociedad en general la que salga adelante a través de todos estos desafíos. Y gracias, licenciado Miguel Ángel Gallardo. Ingeniero José Lázaro Tamés, hay un asunto muy importante. En Nuevo León particularmente se ha estado trabajando mucho esta propuesta Industria 4.0. Curiosamente, antes de que llegara esta pandemia, se venía reflexionando mucho de las implicaciones positivas y negativas de la globalización de la empresa. Pero sobre todo, usted ha estado a cargo de este grupo que reflexiona la parte ética, la parte de los fines de los medios, la parte de los límites, la parte de la integración de todos los elementos de la empresa y de la sociedad. Cuéntenos de esto un poco, por favor, ingeniero Lázaro Tamés. Sí, pues muy bien. Bueno, aquí en Nuevo León se dio la tarea desde hace cerca de 3 años, y ahora en mayo se cumplen 3 años de iniciar con este proyecto de Nuevo León 4.0 ante la avenida y la visión de cómo esta cuarta revolución industrial va a cambiar la manera de hacer los negocios y va a cambiar la manera de trabajar, etcétera. Pero tuvieron un tino muy importante de no solo ver la parte tecnológica, y no solo ver la parte tecnológica, y no solo, a ver, es que como que se oye más, no sé si aquí se oye mejor. Sigue, continúa. Entonces, bueno, se vio que la parte ética tenía una función particular, y sin la ética en todas las actividades de esta industria no se podía seguir adelante. Entonces hemos trabajado nosotros en varios punto 4.0 que la hemos puesto al servicio de todos los empresarios de aquí de Nuevo León. ¿Cómo nos deben de guiar las decisiones éticas antes de tomar ninguna decisión? ¿Verdad? Hemos también trabajado en la socialización de este tema con los sindicatos
creo que este tema de los sindicatos y el diálogo con los sindicatos es muy importante, y más ahora en esta crisis. Y aquí yo quisiera puntualizar y recomendar principalmente a las pymes que tengan un diálogo muy cercano con su gente, con sus sindicatos, porque juntos tenemos que salvar la empresa, preservar el empleo y salir adelante. Tenemos que acabar con ese criterio de capital, trabajo, que es antagónico, no es antagónico, es complementario, ¿verdad? Y hasta me quisiera referir a una cita del Herrero Novaro que decía: el capital no subsiste sin el trabajo, así como el trabajo no subsiste sin el capital. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho también en este tema y hemos también trabajado con la misma ciudadanía para que toda la ciudadanía se vaya acercando a esto. El tema de la ética es muy importante. Muchas gracias, ¿verdad, ingeniero hermano? José Lázaro. Sí. Les pedimos al equipo técnico, no sé si tengamos algunas preguntas por parte del público en nuestras redes sociales. Dice, el gobierno federal informó hoy medidas solo para su administración. ¿Esperan algún plan económico? Licenciado Gallardo, no sé si usted quisiera responder. A la sociedad en lo general, muy particularmente sigue defendiendo pues sus propios intereses, la parte del propio gobierno, las obras que, repito, para nosotros son obras faraónicas y que además son inviables económicamente, y que en cualquier sano juicio, bajo una situación tan crítica como la que nos encontramos, pues es pertinente un golpe de timón donde se estuvieran desviando todos esos recursos para apoyar a la pequeña y a la mediana empresa. Me parece que el gobierno está haciendo las cosas mal, está cuidando, también habrá que decirlo, está cuidando un sector muy desfavorecido de la sociedad, y en eso lo aplaudimos y lo reconocemos y lo hemos acompañado como lo hemos hecho con cualquier otro gobierno, indistintamente de su filiación partidista o el color que tenga. Pero no debemos de olvidar aquí que el plan que en un momento estamos buscando tiene que llamar a todas las fuerzas políticas, empresariales, a los sindicatos, para hacer un gran acuerdo nacional. Es la única manera, y vemos con tristeza cómo cada mañana pareciera que lo que se busca es dividir, donde se busca es denostar, donde se busca es culpar a los empresarios, cuando los empresarios lo único que hacen es generar empleos, generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Por qué no generar riqueza? Claro, en ningún país del mundo esto es privativo, claro, en algunas con ideologías diferentes, pero en la gran mayoría de los países esto es posible gracias a que tienen Estado de Derecho, a que hay certidumbre jurídica, a que hay finalmente las condiciones para la inversión. Me parece que eso es lo más sano y lo que tenemos que seguir defendiendo en todos los casos. Ahí es lo que me parece que resulta imperdonable, es que el gobierno a estas alturas y en este momento esté tomando decisiones que nos parecen que están, pues, simple y sencillamente alejando de cualquier posibilidad para que el sector empresarial en su conjunto pueda salir adelante de una mejor manera posible. Esa sería mi reflexión, y ojalá hacemos un llamado, por supuesto, a Alfonso Romo, que me parece una de las voces cercanas al presidente de la República, que muy bien lo puede orientar, que muy bien conoce de estos temas económicos, a Julio Scherer, que está también en la oficina de la parte jurídica, que son gente que nos parece que pueden en un momento dado hacer recomendaciones al propio secretario de Hacienda. Lo que buscamos es que, ojalá que no sea el caso, solamente que no nos esté escuchando a los empresarios o a la sociedad en general, y que no sea el caso que tampoco esté escuchando a la gente más cercana al presidente. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Eugenio, debido a que el discurso y la estrategia federal no van a cambiar de forma orgánica, siendo México el mayor cliente internacional de Estados Unidos, ¿se justifica económicamente cabildear para que haya presión internacional? No sé quién de ustedes quisiera contestar a esta pregunta.
Lázaro, adelante. Bueno, yo creo que, bueno, claro que se justifica cabildear, y de hecho, pues México, y no solo México, sino México y Canadá, pues ya están recibiendo presión por parte de Estados Unidos, por parte del presidente Trump, para decirle que no podemos dejar de abastecer a la industria de Estados Unidos porque les vamos a provocar unos grandes problemas. Él está pensando en Estados Unidos. Nosotros tenemos que pensar nosotros, que es todo lo que hemos comentado ahorita, y sí tenemos que recurrir a todas las fuerzas necesarias para que se pueda entender la gravedad de la situación que estamos enfrentando. O sea, el gobierno federal sí está quedando a deber fuertemente en el apoyo que se necesitan todas las empresas, pero de manera principal las pymes, ¿verdad? Tenemos que seguir buscando el diálogo, no podemos permitir que se cierre la puerta, y tenemos que entonces, si no escucha un grupo muy importante, el grupo empresarial más importante del país, pues tenemos que seguir sumando fuerzas para que nos escuchen. O sea, no podemos permitir que la empresa se muera. Gracias, ingeniero José Lázaro Tamés. Les pido preparar sus conclusiones mientras yo haré una pequeña síntesis de lo que he comprendido. Creo que el jefe de Estado tiene que armonizar a todas las partes de la sociedad y a todos los sectores. No solamente se tiene que ver con el gobierno, y por supuesto también tiene que equilibrar su relación con otros países, y tenemos que afrontar esta emergencia de manera global. Me preocupa mucho ya los llamados que la Organización Mundial de la Salud están haciendo, advirtiendo a México sobre los riesgos que tiene esta pandemia sobre nuestra condición y nuestras circunstancias. Pasemos pues a las conclusiones. Ingeniero José Lázaro Tamés, ¿nos puede dar sus conclusiones en un minuto, si es tan amable? Sí, cómo no. Bueno, pues yo nuevamente pedir ese sentido de solidaridad que tanto se necesita en el país, ese diálogo que tenemos que tener con el gobierno, y sí pedirle al gobierno de manera muy puntual que tiene que apoyar a la empresa, pero tiene que apoyar también de manera urgente al sistema de salud. El sistema de salud deja mucho que desear, y como lo decimos y lo hemos dicho reiteradamente, primero está la salud, primero está el bienestar, y después es la parte económica. Tiene que apoyar la salud y después tiene que apoyar a las empresas. Se tiene que replantear sus prioridades. No podemos permitir que se sigan pensando en hacer grandes inversiones en proyectos que no son de primera necesidad comparada con la necesidad de salir adelante de esta crisis de salud y económica. Y bueno, realmente nada más quisiera terminar con dos cosas. Recordar que hoy es verdaderamente el tiempo de amar a nuestro prójimo. Hoy más que nunca tenemos que amar a nuestro prójimo, y también recordar que no importa cuánto dure la tormenta, el sol siempre brillará al día siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Lázaro Tamés. Adelante, licenciado Miguel Ángel Gallardo, con sus conclusiones. Gracias. Yo sería en tres partes. La primera, con un tema muy esperanzador. A ver, lo mejor de las personas siempre sale en los momentos más difíciles de la vida. Así nos lo han demostrado nuestros padres y nuestros abuelos, y seguramente esta etapa tan complicada en la que estamos viviendo no será la excepción. En segundo lugar, encuadramos que parte de la plática tenía que ver con la parte de la valentía, con la parte de la concordia, y bueno, Coparmex seguirá de manera muy valiente siempre haciendo notar cuáles son las posturas en defensa de la parte de los empresarios, incluyendo a cualquiera de ellos en su tamaño, en su dimensión o en su sector, porque nos parece que ese es el deber ser y ese es lo que buscamos como bien común. De manera valiente seguiremos teniendo una voz firme,
no en todos los casos tendrá que ser de crítica, en algunas cosas sabemos estar del lado de la parte del gobierno cuando creemos que son positivas, pero también estamos dispuestos a disentir en todas aquellas cosas que vemos que van en perjuicio de la sociedad general, en la sociedad en general. Y finalmente, en la parte de Coparmex, es un aliado de las empresas y también de la sociedad en general. Así lo ha demostrado en los últimos 90 años y me parece que esta no va a ser la opción, esta no va a ser la excepción. Aquí buscaremos un gran acuerdo nacional y si al final el gobierno, en últimas instancias, toma una decisión sabia de unir y no de dividir, me parece que ahí estaremos en Coparmex para apoyarlo y para poder sacar adelante en este trance tan difícil económica y de salud que estamos viviendo en nuestro país. De lo contrario, lo haremos sin el gobierno porque no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo las empresas están falleciendo y en un momento dado, pues caer en una crisis todavía mucho más complicada y por supuesto, pues el defender la parte de los empleos. Ese sería el llamado que nosotros haríamos. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Gallardo. Quisiera recordar muy brevemente, en su última visita a nuestro país, en Ciudad Juárez, el Papa Francisco, encontrándose con el mundo del trabajo, el mundo del empresariado, pidió de manera muy insistente sobre la necesidad de dialogar y consensuar. Él decía de manera muy clara, ¿verdad? Es necesario negociar siempre y en esa negociación tenemos que perder algo para ganar algo más importante. Yo restaría con esa reflexión, me quedaría con esa reflexión, pues hoy el sector empresarial tiene mucho que negociar en bien del bien social. Les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho su generosidad y les invitamos a todos a difundir estas transmisiones que pueden ayudar a muchos empresarios y a mucha gente de la sociedad para guiar nuestros criterios. Es tiempo de cordura, de valentía, de generosidad y es tiempo de abrir caminos de esperanza. A todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Hasta luego. Gallardo. Saludos, Miguel Guerrero. Saludos, padre Eduardo. Hasta luego. Padre, Hasta luego. saludos a todos. Gracias. Bye. Bendiciones. Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados nos llevará también a amar. Hoy se requiere una sociedad civil fuerte, actuante, con ética y sobre todo con un gran compromiso. Es sobre todo un tiempo de solidaridad en el hogar, solidaridad comunitaria y solidaridad con la humanidad entera. Para mí, estos son los 4 puntos más importantes: tiempo de conversión, tiempo de amor, tiempo de ternura y tiempo de solidaridad. Revisar con humildad si la ruta que ha seguido la civilización, especialmente esta ruta de consumismo desbocado, es la mejor alternativa para el conjunto de la sociedad. No es tan solo la Cáritas, sino que hay un ejército de personas que trabajan la pastoral social. Hablamos de 2.466 organismos o estructuras que a nivel nacional, mapeados por el observatorio de nuestra Conferencia del Episcopado Mexicano, están atendiendo al hermano más necesitado. Pues las 73 Cáritas es apenas una pequeña porción de las 2.466 estructuras. Entre ellos, personas que trabajan con movilidad humana, migrantes, personas que van a los reclusorios, personas que van a hospitales, personas que atienden asilos, personas que atienden orfelinatos, comedores comunitarios, hospitales, etc. Estamos llamados de un modo muy especial a cuidar y a cuidarnos. La fe en Dios no es un mundo de consuelo delante de una situación en la que no podemos hacer nada. Es al contrario, la oportunidad de ver esa misma realidad
con mayor profundidad. Enfrentamos una grave crisis sanitaria mundial sin precedente. A la caridad es salir de nuestro egoísmo. Cuando hay fe, hay generosidad. Cuando hay fe, hay confianza. Y pasamos entonces a la preocupación del otro, no solo a mi preocupación. Tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico. Que nadie lucre con la necesidad de los demás es una condición indispensable. Que ante la necesidad nos comuniquemos con la verdad. Y si podemos ayudar, ayudar. Y ser generosos, como bien está el llamado de la Conferencia del Episcopado. Pero también ser responsable. Es el momento de cuidar el dinero y ser solidario. Yo creo que algo que no podemos dejar de ser en estos momentos es, como decía bien la Conferencia del Episcopado Mexicano, ser desprendidos. Desprendidos no es tirar el dinero. Desprendidos es ayudar al que lo necesita. Porque si una característica tiene la sociedad mexicana es que la red familiar es muy sólida. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista con objetividad lo que ocurre fuera. Porque todos los seres humanos estamos en esta barca que ahora está movida por una tempestad, una entre otras. Me parece muy importante que el Papa nos pueda hablar desde la altura de la historia, desde la altura de los tiempos. No podemos dejar esto una vez más esperando en el complejo de Quetzalcóatl que venga el hombre iluminado a salvar a México. No funciona. Cuando la sociedad se hace responsable con humildad de las cosas, es cuando el asunto se trabaja correctamente. No jugar a que lo controlamos todo, porque viene un pequeño bicho, viene en este caso un virus, y nos recuerda que somos falibles, que somos humanos y que estamos sujetos a ciertas leyes de las cuales es absolutamente arrogante intentar sustraernos, y que en nuestra condición podemos encontrar la grandeza, pero no tratando de suplir aquello que somos, seres humanos, polvo, más polvo enamorado. Todos vivimos en una comunidad donde tenemos que efectivamente crear valor económico, para eso está hecha una compañía, pero jamás nos podemos olvidar el que esa rentabilidad se socialice, que se genere el bien común. Y ya es momento, en esta situación de crisis, poner en práctica no solamente algunas empresas estos principios. Todos al unísono tenemos que trabajar juntos para que el bien común funcione. Y lo de saber que ese día hizo el mayor bien posible, me parece que ese es el tipo de empresarios que hoy necesitamos reforzar. Aquellos que se consideran como administradores de una serie de dones que ponen al servicio del bien común